De 150 páginas consta el informe elaborado o esta resolución de la Corte Constitucional en torno al proyecto de enmiendas constitucionales propuesto por Alianza País. Ya hay una resolución de esta instancia y para hablar sobre este tema nos acompaña ya la asambleísta Alexandra Ocles, quien además es una de las coordinadoras del bloque legislativo Alianza País. Bienvenida a la televisión legislativa. Gracias, Belkis. Buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes. ¿Cuáles son las primeras impresiones luego de la resolución de la Corte Constitucional? Bueno, un poco poder establecer ya los procedimientos tal como marca la ley de la función legislativa, que sería esperar ya el envío oficial por parte de la Corte de lo que significa la resolución. La notificación. Claro. Posteriormente, el CAL de la Asamblea debería reunirse para la conformación, además de la comisión ocasional, que sería la responsable del tratamiento de la propuesta de enmienda, y iniciaría el proceso de debate, ¿no? Que sería parte ya como del proceso así sintetizado. 16 de los 17 artículos propuestos para cambios de la Carta Política serían enmendados a través de la Asamblea Nacional. Sí, yo creo que, es decir, no es un acto ilegítimo como a veces se pretende desinformar, es un acto, y además es un hecho que está absolutamente legitimado a través de la Constitución. El bloque de asambleístas de Movimiento País lo que ha hecho es partir de la Carta Magna y asumir, presentar a la Corte esta propuesta para que en el marco de la propia Constitución podamos trabajar las enmiendas. Sin duda no es un tema, como se ha mencionado, que atenta contra la estructura del Estado o como que está limitando derechos. No es así. Porque si fuera así, de alguna manera la Corte ya se habría pronunciado en ese sentido. Como lo hizo en este caso con la propuesta de enmienda al artículo relacionado con la acción de protección. Con la acción de protección, exacto. Es decir, la Corte tenía toda la posibilidad de decirnos que uno u otro artículo no puede ser tratado vía enmienda y que eso corresponde quizás a una que tiene que ver con el cambio de la estructura del Estado, con el cambio de la estructura de la Constitución o con atenta contra derechos, y eso no es así. Por tanto, es una acción legítima basada en lo que la propia Constitución plantea y en ese sentido hemos procedido como asambleístas de Movimiento País. Pero sobre la acción de protección, ustedes en su momento se habían ratificado en que no afectaba la estructura del Estado. Bueno, ahí habían posiciones dentro del propio bloque, sin embargo, hubo una posición mayoritaria que dijo que no afectaba y que por tanto podía procederse vía enmienda. Sin embargo, lo sometimos así y planteamos para que la Corte se pronuncie y en efecto, quienes un poco dudábamos de lo que se planteaba con respecto a la acción de protección, coincidimos con lo que la Corte planteaba, ¿no? Sobre eso se dijo, o la Corte resolvió que eso debería tratarse a través de una asamblea constituyente. ¿Esto ya no tendría cabida en este caso? Claro que no. O sea, ya la Corte ahí tiene un pronunciamiento y en ese caso ese artículo no entraría dentro del paquete de enmiendas, ¿no? Ahora, hemos visto en los últimos días cómo varias agrupaciones, varias organizaciones políticas de oposición se han unido en este frente, sobre todo para impulsar una consulta popular, puntualmente lo que tiene que ver con el tema de la reelección que no es indefinida como se ha venido diciendo en los últimos días, es reelección nada más sin apellido, como ustedes decían en su momento. ¿Y cómo asumen ustedes esto? Bueno, Belkis, por un lado creo que hay un tema que es fundamental y es que la ciudadanía en general tiene derecho a participar. Y si la forma de participación en este caso es a través convocando a una consulta popular, está en todo su derecho de hacerlo y eso nadie puede restringir. Que recojan las firmas es importante. Si logran consolidar el número de firmas necesarias, que son cerca de 1 millón más o menos, y esas firmas son verificadas, entonces iremos a un proceso de consulta popular. ¿Por qué nosotros planteamos que vía enmienda se puede hacer este paquete y se puede tratar este paquete? Precisamente porque creo que las condiciones del país son otras, es decir, no es el mismo Ecuador de hace 10 años siquiera, no es el mismo Ecuador de hace 50 años. Por tanto, creo que hay otras condiciones políticas, sociales, económicas que se han tomado en cuenta y se han analizado. Más allá de lo que diga la oposición lo que dice es que
nosotros tenemos miedo a una consulta popular. Las reglas de la democracia son clarísimas y uno sabe que cuando entra en un escenario de consulta o de participación política, uno puede perder como puede ganar, que es lo mismo que puede pasar con la reelección. Es decir, lo que la reelección nos permite, y ayer claramente lo decía el presidente, es que usted pueda ser candidato o candidata. Otra cosa es si el pueblo lo quiere reelegir o no. Si lo quiere reelegir, usted seguirá un periodo más, pero si no, pues no será candidato. Y para muestra digo lo que pasó el 23 de febrero. Dicen que uno tiene toda la estructura, que uno tiene todo el poder, que tiene campaña anticipada. Es decir, eso no afecta, precisamente porque la ciudadanía es mucho más crítica y está mucho más politizada. Por tanto, que uno pueda ser electo o no, es otra cosa. Lo que planteamos es la posibilidad de que los distintos proyectos políticos, en este caso y desde nuestra visión, el proyecto político de la Revolución Ciudadana pueda seguir en el país generando este proceso de cambios que ha sido importantísimo para todos los ciudadanos y ciudadanas y que creemos tiene que seguir activando esos cambios porque todavía nos faltan cosas por hacer. Pero ¿cómo leen ustedes esta pretensión de la oposición? Porque hay voces que hablan de que la oposición se estaría posicionando de alguna manera previo a lo que sería entrar a esta etapa o este proceso electoral. Todavía falta, querida, pero bueno. Uno sabe quién está detrás de esa convocatoria a consulta, de ese llamado a unirse. Es decir, ahí hay alguien que es un actor político que quiere estar en las próximas elecciones y no hay que engañarse en ese sentido. ¿Es una forma de visibilizarse? Es una forma no diría yo de visibilizarse porque ya ha participado, ¿no es cierto? Lazo ha participado como candidato a presidente. O de irse posicionando, en todo caso, ha tenido un posicionamiento dentro de la tabla, diría yo, pero me parece que sí, acumula algunos sectores de oposición, pero claramente casi todos o todos, por decirlo así, detrás de una candidatura. Por tanto, no hay que ser tan inocentes como para asumir que hoy su llamado a las consultas populares tiene que ver precisamente con esta necesidad de que el pueblo se pronuncie, porque si fuera así, no debería entonces contradecirse cuando en el 2011 dijo que ojalá la consulta popular de ese año no sea la forma de gobernar y de tomar decisiones. Entonces es contradictorio que hoy él precisamente promueva las consultas populares cuando ya sabemos cuáles son sus intenciones. Ahora, usted mencionaba que de darse este caso y de llamarse una consulta popular, se respetará aquello y se convocará una consulta popular. En ese escenario, en ese eventual escenario, ¿qué pasaría con el trámite al interior de la Asamblea Nacional con el trámite de las enmiendas? Claro, ahí quedaría suspendido, ¿no es cierto? Quedaría suspendido y todo ese paquete se somete a la consulta popular. Eso sería lo que determine el camino final, claro, de todo esto. Claro que sí, así es. Ahora, se habla de la conformación, la necesidad de conformar esta comisión ocasional. Esto estará en manos del Consejo de Administración Legislativa CAL. ¿Cómo se va a llevar adelante ese proceso? Bueno, la comisión tiene que recoger de alguna manera las distintas organizaciones políticas que hoy están presentes en la Asamblea Nacional. Es decir, tiene que ser proporcional. Entonces estarán los sectores, estará el oficialismo, estarán los sectores o las organizaciones políticas aliadas y también la oposición. Digo, debe ser una comisión que esté conformada por 11 o 12 asambleístas y en esa línea habrá que buscar la proporcionalidad. ¿No hay un número determinado? O sea, tienen que ser 11. Yo supongo son 11 como la mayoría de las comisiones especializadas. ¿Cuándo se podría tener ya un pronunciamiento por parte del CAL y cuál será el trámite? ¿El CAL las conforma? ¿Cómo es el trámite? Hay que esperar. Aparentemente mañana llegaría ya oficialmente la notificación de la Corte y en ese sentido el CAL seguro el día jueves se convocará para la reunión y para establecer ya la conformación de la comisión ocasional. Si no fuera así, digo, en el transcurso de esta o la próxima semana ya eso debería estar resuelto. ¿Y aquello deberá ser conocido por el Pleno de la Asamblea? Claro que sí tiene que ser conocido porque, digo, no es un tema menor y en este caso es importante aprobar esa conformación de la comisión. Una vez conformada la comisión,
cuál también será el trámite a seguir. Tal cual como se tramitan los proyectos de ley, se recibirán a los diversos actores. ¿Cómo será el accionar de esta comisión? Sin duda, ese va a ser un espacio en el que igual la ciudadanía tenga la posibilidad de participar, de interactuar, de vertir ahí sus diversas opiniones. La comisión tiene el tiempo estipulado como se trata en cualquiera de las otras comisiones especializadas, tiene un tiempo estipulado para sacar el informe para primer debate y luego tenemos el lapso de 1 año para poder seguir tratando el tema y en ese lapso de año también la comisión estará presentando las distintas observaciones, recibiendo a los distintos sectores ciudadanos. Desde Alianza País se ha manifestado que el primer debate podría producirse hacia finales de este mes. Lo ha mencionado, por ejemplo, la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Cómo estarían con el tema de los plazos? Bueno, sí, si en esta semana ya se resuelve rápidamente, la comisión quedaría conformada ya desde el CAL y en efecto eso será notificado y posteriormente la comisión tiene que arrancar con el trabajo respectivo para que a finales de este mes, seguramente son 15 días que tendría la comisión como para trabajar el informe para primer debate, ya podrían estar entregando ese informe para debatirlo aquí en el Pleno de la Asamblea. O a más tardar la primera semana de A más tardar, diciembre. yo asumo, un poco los tiempos siempre suelen jugar en contra y yo asumo que la primera semana de diciembre, pero depende un poco cuál vaya a ser el ritmo que imprima la comisión. Pero hay unos plazos establecidos. Todo ello de cara a lo que serían las elecciones de 2017 y sobre todo por lo que tiene que ver con el tema de la reelección de las autoridades de elección popular. Yo diría, Belkis, ahí hay un tema fundamental y es que lo de la reelección es uno de los tantos temas de la propuesta de enmienda, es decir, no es el único. Pero claro, un poco los medios han centrado en ese tema porque saben que hay un contendor que es fuerte en el contexto o en el escenario político. Creo que eso es importante, es decir, de cara a la reelección, también Movimiento País tiene que definir quién es. El presidente, de alguna manera, ha repetido en distintas ocasiones que para él es un tema complicado, es decir, lo que está en juego no es la persona, está en juego el proyecto político y eso es lo importante. Sin embargo, él ha asumido este tema con absoluta responsabilidad. Él ha dicho que sí, que es un tema que le cuesta, pero que él debe ser considerado como la última opción. Eso significa también que a la interna de Movimiento País tenemos que generar discusión para ir trabajando en ver cuáles son las posibilidades y si esas posibilidades nos llenan nuestras expectativas, está básicamente nuestro compañero presidente, pero también depende de una decisión personal. Y son los argumentos expresados por la asambleísta Alexandra Ocles, asambleísta por el Movimiento Alianza País, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Bienvenida como siempre y gracias por su presencia. A ustedes. Amigos, es momento de una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más información aquí en nuestra asamblea. Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.